Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y como lo comentáramos al principio, vamos a estar dialogando con Daniel Mausit. Él es director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, en razón de que precisamente desde allí, desde esa entidad, se ha sancionado a más de 11 firmas, entre ellas un banco aquí de la provincia por un monto total de 3,5 millones de pesos. Bueno, vamos a dialogar cómo se llega a esta multa, cuáles han sido también los canales de diálogo con estos proveedores de bienes y servicios y en qué se destina este dinero recaudado. Todo ello lo vamos a dialogar con quienes estamos en comunicación en este momento. Daniel Mausit, ¿cómo estás, Daniel? Carly y Marcos te saludan. Hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? No lo escucho muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta comunicación con GPS de Noticias. Allí seguramente nos va a escuchar mejor. Bueno, Daniel, comentanos un poquito, ya lo hemos anunciado, más de 3,5 millones de pesos es la multa a 11 entidades de bienes y servicios, es lo que ha interpuesto la Dirección de Defensa del Consumidor. ¿Cómo se ha llegado a este monto? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales se sancionó a estas 11 entidades? Bueno, luego de recibidas las denuncias por parte de los consumidores, se pone en marcha el procedimiento burocrático de defensa del consumidor, en cual se cita a las empresas denunciadas para que ejerzan su derecho a descargo o ofrezcan reparar el perjuicio ocasionado a los consumidores en una etapa previa que se llama de conciliación. En este caso, cuando la conciliación no surte efecto o no se llega a un acuerdo en esta etapa, pasa a la siguiente etapa, que es la parte jurídica del organigrama de defensa, donde se le otorga al consumidor un certificado para que pueda continuar su trámite, su reclamo en la justicia ordinaria, y nosotros en el área jurídica evaluamos la conducta de la empresa denunciada, si hay, como en estos casos, infracciones notorias a la ley de defensa del consumidor, alguno de los artículos de la ley, se sanciona económicamente. Daniel, justamente queríamos saber acerca de cómo funcionaba el tema de las multas económicas. Para recibir la multa tienen que acumular alguna cierta cantidad de reclamos. ¿Ustedes receptan cada reclamo? ¿Cómo es ese procedimiento? No, se receptan las denuncias, ¿no es cierto?, de un consumidor o de varios, pero esto es en forma individual. Bien. Al receptar la denuncia, nosotros inmediatamente le damos curso a un expediente que ahora tramita en forma virtual, en donde se cita a la empresa denunciada, al proveedor de bienes y servicios denunciado, que le da derecho a ejercer su descargo y que ofrezca una reparación por el perjuicio originado. Si la empresa entiende que no hay responsabilidad de su parte, que no tiene que reparar, bueno, se entra ahí en una etapa de conciliación, donde tratamos de que el interés del consumidor sea resarcido, sea reparado. Si la empresa no lo entiende así, se da por cerrada esa etapa y se le otorga al consumidor, como ya dije, un certificado para que pueda continuar su reclamo. Se estudia entonces el caso en concreto y si encontramos que hay alguna infracción a la ley de defensa del consumidor, se amonesta
económicamente a la empresa. Quiero destacar que el 80% más o menos de los reclamos que entran en defensa son resarcidos, arreglados, reparados en la etapa de conciliación. Estos son casos que no se ha dado así, que las empresas han entendido que no tienen que reparar, o no se han presentado o no han ejercido su derecho, por lo cual han sido multadas. Daniel, que esta etapa de pandemia, donde precisamente lo que se ha hecho, la característica de la pandemia, no es la reducción de la presencialidad y los trámites consecutivamente no se hacen de manera presencial, ¿ha impactado negativamente en la vulneración o en la defensa, mejor dicho, de los derechos del consumidor? No, para nada, al contrario, porque se ha implementado el sistema digital donde el consumidor puede acceder a una página en forma virtual, en la página de defensa del consumidor, defensadelconsumidor@cba.gov.ar, ahí realizar su denuncia, contar los hechos, poner sus datos, los datos de la empresa denunciada, adjuntar documentación, y eso ingresa en tiempo real o de forma digital a una bandeja donde los agentes de defensa cargan las denuncias y se le da trámite. O sea que es una vía más rápida y más eficiente que sea digital. El expediente de defensa se ha digitalizado todo ahora en esta etapa. Solamente a través de una resolución que hemos creado especialmente, la 2/2021, habilitamos la recepción de denuncias en forma presencial en nuestras oficinas de Tucumán 176, aquí en Córdoba Capital, y en todas las delegaciones que tenemos en el interior de la provincia, para el grupo, la franja etaria denominada hipervulnerables, personas de la tercera edad o personas que tengan notorias dificultades para acceder a los medios digitales. A ellos los atiende presencialmente y se recetan los reclamos en forma presencial. Daniel, ¿y cuáles son los reclamos que más receptan en la Dirección de Defensa del Consumidor? Bueno, últimamente se están dando muchos reclamos, como ustedes bien dijeron, en esta época de pandemia se ha multiplicado geométricamente el comercio electrónico. Se registran bastantes reclamos en base a esa forma de comercialización, que no son graves ni de difícil solución, porque son típicos de un modelo de comercio nuevo que se está instrumentando recién y que se pueden cometer errores de logística o de comercialización, ¿no? Si no, siempre los rubros más denunciados, las empresas telefónicas, de telefonía móvil, los proveedores de internet o televisión por cable, los bancos, las tarjetas de crédito, y también un hecho que nos está preocupando y sobre lo que estamos actuando, dándole mucha difusión, que son los llamados ciberdelitos. Las estafas virtuales que se cometen contra los consumidores por medio de delincuentes especializados que le vacían las cuentas, le sacan créditos, le hacen uso de las tarjetas de débito de crédito. Hemos trabajado en conjunto con los bancos y con la justicia para lograr que esa situación no tome, que ha tomado un vuelo bastante grande en los últimos tiempos, se reduzca. Bien, estamos dialogando con Daniel Mausit, el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Daniel, esta entidad que presidís vos, esta Dirección General de Defensa del Consumidor, ¿está en articulación con otros organismos de defensa del consumidor a nivel nacional? Mi pregunta va orientada fundamentalmente a si se contempla la reincidencia de estas entidades o de las empresas. ¿Se escala, se lleva la instancia a otra escala ante la reiteración de, no sé si ilícito, valga propiamente dicho, pero sí ante esta irregularidad, por lo menos? Claro, no son ilícitos, sino infracciones a la ley de defensa del consumidor o a algunas otras leyes acordes que protegen los derechos del consumidor. Como ya les explicaba, realizada la denuncia por parte de un consumidor o mediante acciones de oficio que nosotros mismos llevamos a cabo cuando detectamos alguna anomalía, se controla
y eventualmente se imputa y se sanciona a las empresas que no cumplan con la ley o la infracciones. Nosotros formamos parte del COFEDEC, Consejo Federal del Consumo, que es un organismo nacional que se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación, donde agrupa a todas las direcciones o subsecretarías o secretarías de defensa del consumidor de todas las provincias. Pero la resolución de los conflictos con las empresas es autónomo. Nosotros somos autoridad de aplicación de la ley y sancionamos la conducta infraccionaria. Daniel, justo tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes en donde pone un ejemplo de un derecho vulnerado del consumidor y dice, ¿qué pasa si el precio de la góndola donde compra un producto es diferente al precio de la caja? Eso ya es una infracción que está contemplado tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en la Resolución 7 del 2001 como en la nueva Ley de Góndolas. Eso es una infracción. El precio de la góndola debe reflejar exactamente lo que se cobra en la caja. Incluso hay hasta la ley del redondeo. Claro. Cuando un precio está estipulado en un monto y al llegar a la caja hay un problema de que no hay cambio, por ejemplo, se debe redondear el precio hacia abajo a favor del consumidor. Bien, sabemos también que, una de las cosas por las cuales estamos entablando esta comunicación es que se ha sancionado a 11 firmas, entre ellas un banco, por un monto total de 3,5 millones de pesos. Este monto, ¿a dónde será destinado? Las multas son destinadas a rentas de la provincia. Bien. Ingresan a las arcas del Tesoro Provincial. El resarcimiento entonces a los damnificados va por otra vía. Claro, por supuesto. Cuando el damnificado, el consumidor, denuncia, si se logra un arreglo en la etapa conciliatoria, el consumidor es reparado en su perjuicio. Pero si no se da esa situación, que se cierra la etapa conciliatoria sin lograr que se resarza, que se repare al consumidor del perjuicio recibido, se le otorga al consumidor un certificado para que continúe su trámite y logre su resarcimiento mediante una decisión judicial. Claro. Nosotros, como entidad administrativa provincial del gobierno de la provincia, seguimos el trámite estudiando la situación en particular y imponiéndole una multa que va en beneficio del Estado provincial en el caso de que encontremos una actitud infraccionaria en la empresa proveedora. Daniel, otra de las actividades que están llevando adelante desde la Dirección de Defensa del Consumidor tiene que ver con el programa Turista Protegido, justamente en esta temporada de invierno, de vacaciones de invierno. Comentanos un poco en qué consiste y cuál es el trabajo que están haciendo en los puntos turísticos de Córdoba. El programa del Turista Protegido consiste en un operativo de control que se realiza todos los años en los valles serranos, en las ciudades turísticas, en esta época de vacaciones, para controlar que los servicios prestados por los proveedores de bienes y servicios al turista estén encuadrados dentro de la ley y no se realicen abusos ni infracciones a la ley en perjuicio de los consumidores, de los turistas, ya sean de nuestra provincia o de provincias vecinas. Este año, por ejemplo, durante toda la semana pasada y esta semana, y se continuará, no se han recibido prácticamente denuncias de parte de consumidores, pero sí hemos hecho controles y acciones de oficio en distintos tipos de comercios gastronómicos, de alojamiento y comercios en general, controlando los precios y el servicio que se encuentra dentro de lo estipulado por la ley. Daniel, refiriéndonos estrictamente al marco normativo, bien a todas las leyes que protegen y amparan los derechos del consumidor, ¿te parece que habría que actualizar la ley más teniendo en cuenta el hecho de la pandemia y cómo esto ha modificado las dinámicas de compra, del consumo y de la oferta? La ley ha sido actualizada
y creo que cubre bastante bien todas las posibilidades para proteger al consumidor ante cualquier infracción de un proveedor de bienes y servicios. Bien, Daniel, y volviendo un poco más al trabajo que están haciendo en estos puntos turísticos en Córdoba, ¿qué recomendaciones podrían tener en cuenta nuestros oyentes si van a pasear o a visitar algún punto, alguna ciudad turística de Córdoba, como para que tengan un backup de información y no vulneren sus derechos de consumidor? Que hagan valer siempre sus derechos, que no duden en consultar por nuestros medios digitales o a nuestros 0800 o en cualquiera de las delegaciones que tenemos en el interior de la provincia, ante cualquier forma o modo de contratación o modo de comercio y en el cual se vean afectados sus derechos. Defensa del Consumidor es una entidad, una repartición provincial que los atiende y los asesora y protege sus derechos de forma totalmente gratuita. Bien, por último, bueno, ya enunciamos los 0800, el Facebook, el Instagram, también recordamos a la audiencia que va a estar colgada en nuestras redes sociales. Por último, Daniel, queremos consultarte también una pregunta que nos hizo llegar nuestra audiencia respecto también un caso muy similar a la de las góndolas, pero en este caso con las empresas proveedoras del servicio eléctrico y el servicio de gas. Sabemos que a nivel nacional, hace poquito, si mal no recuerdo, ayer se anunció a nivel nacional que tenían que establecer un plan de pago las empresas proveedoras de gas para saber, bueno, precisamente cómo tener que abonar lo que se cobró de más. Bien, eso está contemplado también aquí desde Defensa del Consumidor de Córdoba. ¿Qué tienen que hacer los consumidores? En realidad, la entidad que tiene competencia y jurisdicción para entender el todo atinente a prestaciones de servicios públicos es el ERCEP. El ente regulador de servicios públicos de la provincia es la repartición provincial que entiende en todo lo que sea servicio público. Nosotros tenemos competencia en donde de un lado hay un consumidor y de otro lado un proveedor de bienes y servicios. Con respecto a los servicios públicos, la competencia es del ERCEP, que es a donde se deben dirigir. En algunos casos, nosotros tomamos los reclamos cuando se trata de situaciones puntuales, como por ejemplo trato indigno al consumidor, falta de deber de información y todas esas cosas. Pero con respecto a las partes administrativas, temas de tarifas, de precios, de aumentos de precios y demás, la entidad competente es del ERCEP. Daniel, te agradecemos mucho esta deferencia con GPS de Noticias, estos minutos que nos has conseguido aquí en el noticiero. Por supuesto, los micrófonos de la radio estarán abiertos cada vez que la noticia lo merite y desde ya te mandamos un gran saludo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasó por el aire de GPS de Noticias el director general de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Hablamos de Daniel Mousist, con quien dialogamos acerca de la multa millonaria de Defensa del Consumidor a empresas proveedoras de bienes y servicios. Las sanciones se realizaron a 11 firmas, entre ellas a un banco. Y también dialogamos acerca del programa Turista Protegido, en donde la dirección se encuentra recorriendo distintos puntos turísticos de la provincia para la defensa de los derechos de los visitantes que optan vacacionar en la provincia de Córdoba.